Ganando almas para Cristo no lo es todo, es lo único. Hoy 5 de agosto de 2026, les habla su pastor y amigo de siempre, Luis Torres. En el audio de la semana, amados, seamos creyentes, óigame bien, seamos creyentes en y a Jesucristo y su palabra en un 100%. Y a lo que diga la radio, la TV, el TikTok, el Instagram, el Facebook, el WhatsApp, el Telegram, etcétera, 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 óigame bien, mastique primero y después trague. Masticar antes de tragar. Sea quien le hable, sea Luis Torres, sea el mejor predicador que usted haya escuchado en su vida. Óigame bien, le repito, mastique, mastique y mastique. Sea como los hermanos de Berea. Tan pronto Pablo predicaba a ellos y se iba, ellos inmediatamente buscaban en las Sagradas Escrituras para verificar si lo que había dicho Pablo era cierto o no. Ahorita se corre la voz, inclusive los grandes teólogos, diciendo que Harris Kushner, el yerno de Donald Trump, es el anticristo. Hermano, le digo sinceramente, no crea eso. ¿Por qué, Luis? Hay por lo menos unas 2, 3 razones que quiero compartir con ustedes. Razón número 1. Óigame bien, présteme atención, por favor. Es por su propio bien. El anticristo debe nacer en Belén de Judea. ¿Me escucharon? Para que sean creíbles a los judíos. Si no nace en Belén de Judea, no le van a creer, porque los judíos son los que están esperando al Mesías, pero el que le va a llegar es un falso Mesías. Y recuerden que la palabra Mesías es la misma palabra Cristo, y la palabra Cristo quiere decir ungido, y la palabra ungido quiere decir rey. Recuerden que del linaje de David vienen todos los reyes de Israel, y el último en la descendencia es Jesucristo, que reinará para siempre. Así que, para que sea creíble por los judíos, debe nacer en Belén de Judea. ¿Saben por qué? Miren, ellos no creyeron en Jesús en su tiempo, porque pensaban que Jesús había nacido en Nazaret. El yerno de Donald Trump nació en Estados Unidos, en Livingston, New Jersey. ¿Okay? Así que olvídese de él. Él no es ningún anticristo, aunque se le parezca. Razón número 2. Debe venir el falso Elías primero. ¿Me escucharon? Primero tiene que aparecer el falso Elías y nadie lo está esperando. Del pueblo de Dios, nadie está esperando. Y eso que la escritura es muy clara al respecto. Debe venir el falso Elías primero. ¿Por qué tiene que venir él primero? Primero le va a indicar al pueblo de Israel, ¿ok?, quién es su Mesías. Así como hizo Juan el Bautista, así como decía Elías cuando ungía a los reyes de Israel, ¿ok?, agarraba un cuerno de algún animal y lo llenaba de aceite y delante del pueblo le echaba el aceite encima y el pueblo reconocía que ese era su rey. Y la palabra Mesías significa rey, su gobernante, ¿ok?, su rey. La ignorancia, dígame bien, la ignorancia y las mentes incautas del pueblo de Dios, parece mentira, pero es así, se notan rápidamente cuando hay un evento que llama la atención a nivel mundial, ¿ok? Así como Elías se manifestó en el desierto y él comía langosta y miel, ¿ok?,
y vestía con piel de camello, el cuero, la piel, ¿ok? De aquella manera se condujo Juan el Bautista, tal cual como hacía Elías, así hacía el Juan el Bautista. Por eso Jesús dijo de Juan el Bautista, este era el Elías que había de venir, para que sea creíble a los judíos, que son los que están esperando su gran rey, ¿ok? A los judíos, principalmente los religiosos, debe aparecer similarmente el Elías que ellos están esperando. La tercera gran razón es el falso, ¿ok? Que tienen que, o sea, el falso profeta, que es el que tiene que ungir al falso Cristo. Todos los reyes de Israel fueron ungidos por un profeta. Y vuelvo y le repito, para que establezcan un rey en Israel, tiene que ser ungido por Elías, que es el quien están esperando. Y como el falso profeta se va a hacer pasar por Elías y el falso Cristo se va a hacer pasar por Cristo, entonces la jugada es perfecta. Hay nuevos eventos mundiales que tienen a la gente confundida. Grandes inundaciones por algunos países, grandes sequías, llamas quemando los pueblos, casi pueblos enteros. Ya se trate de las trompetas y de las copas de la ira. Algunos rumoran que sea eso, pero eso es más que todo una ignorancia. Y muchos eruditos muy respetados por su servidor, en quien por sus exposiciones bíblicas, verdaderamente, yo se lo digo sinceramente, yo los admiro cuando predican desde el Génesis hasta el libro de Judas, el último libro antes de llegar a Apocalipsis. Mas cuando entran al libro de Apocalipsis, no sé qué es lo que le pasa con ellos, de verdad, ya a mí me tiene descontrolado. Dicen unas barbaridades que me decepcionan verdaderamente. Por ejemplo, mezclan la tribulación de la semana 70 con el derramamiento de la ira de Dios como si fuese una sola cosa. No y no y mil veces no. ¿Ok? Voy a tratar de, usted me permiten explicarle lo más sencillo posible. La tribulación, óigame bien, será para la iglesia que estará presente en la semana 70. ¿Quién va a ser atribulado? La iglesia. La iglesia será atribulada. ¿Por quién? Por el anticristo. ¿Y cómo va a comenzar? Porque los hermanos en la fe no se van a dejar marcar con el sello de la bestia, que es el 666. Israel va a ser atribulada, pero por breve tiempo, en la mitad de la semana, mientras huyan al desierto por orden de Dios, pues Dios les protegerá a ellos durante 3 años y medio en el desierto. ¿Me escucharon? No es la Israel a quien van a perseguir, van a destruir, van a matar. No, Israel va a estar protegida 3 años y medio en el desierto. Le hace Apocalipsis capítulo 13. Ahora, la ira de Dios manifestada es aquella que viene dirigida por 7 trompetas y 7 copas. Esas son las 7 trompetas y las 7 copas de la ira de Dios. Eso es contra la bestia, el falso profeta y los que se dejen marcar con el 666. Como dice Pablo a los tesalonicenses, refiriéndose a estos dos eventos, cuando dice que es justo de parte de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, así como ellos se acomodaban con el falso profeta para atribular a la iglesia, ¿ok? Los que se dejan marcar con el 666,
Bueno, de igual manera, Dios los va a tribular a ellos para cobrárselas todas las que nos hagan a nosotros en ese tiempo, si es que estamos vivos para aquel entonces. Claro, hay terremotos en diferentes lugares. Bueno, y aquí para muestra un botón en Venezuela, 2 por el pecho. Claro que hay inundaciones bastante terribles, tornados, huracanes, etcétera, etcétera. Claro, hay grandes incendios y millones de animales muertos y peces en el mar, millones de peces muertos. Sorprendente. Pero eso no se le parece en nada a lo que será el derramamiento de la ira de Dios. Y las condiciones para que la ira de Dios sea derramada, óigame bien, son 2 condiciones para que Dios pueda derramarla. Primero, que la iglesia sea raptada. Hasta que la iglesia no sea raptada, Dios no va a derramar su ira. Hoy, ojo, no tiene nada que ver con la semana 70, ¿ok? La ira de Dios es una cosa y la tribulación de la semana 70, que la llaman la gran tribulación, es otra cosa, totalmente diferente, ¿ok? Ok, como la iglesia no ha sido raptada, eso va a acontecer, ¿ok? Lo del derramamiento de la ira de Dios, inmediatamente al finalizar la semana 70, ¿ok? Pero primero tiene que ser raptada la iglesia, luego marcados los 144,000 israelitas, serán sellados en su frente para que la ira de Dios no les toque, porque ellos van a pasar por ese tiempo de terrible sufrimiento mundial. Otra mentira sobre la guerra es la guerra de Armagedón y la guerra de Gog y Magog. Se ponen a inventar unas cosas que, bueno, Dios mío, no sé qué pasa con la gente y principalmente con el pueblo de Dios. Señores, la guerra de Armagedón será antes del milenio. ¿Okay? Para que pueda llegar el milenio tiene que venir la guerra de Armagedón. Usted léase por favor con mucho detenimiento el capítulo 19 de Apocalipsis. ¿Okay? Léalo, haga como lo debería, verifique lo que le estoy diciendo. El objetivo es de esta guerra de Armagedón. Número 1, nosotros regresaremos a la tierra con Cristo. Después que usted sabe que antes de la ira de Dios, ¿verdad? El Señor nos rapta. Vamos a pasar allá en el tiempo. Aquí en la tierra se esté derramando la ira de Dios. Allá en el cielo nosotros estamos recibiendo las coronas. Estamos en el juicio de la premiación, vamos a decirlo así, allá en el cielo, las bodas del Cordero, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Nosotros regresaremos a la tierra. Primer objetivo. Segundo, Cristo destruirá al gran ejército del anticristo. ¿Ok? Tercero, lanzará vivo al lago de fuego al anticristo y al falso profeta, y encadenará a Satanás por 1000 años. Así se inicia el reinado de Cristo una vez que Satanás se ha atado. Y el reinado de Cristo tiene una duración de 1000 años, por eso se le llama milenio. Y al finalizar los 1000 años, nuevamente Satanás es suelto, ¿ok? Y conforma un gigantesco ejército. Porque es un gigantesco ejército, porque es de todas las naciones que estén existiendo en ese momento. Y dice que se formará la guerra de Gog y Magog, que son de las naciones de toda la tierra. No es de una sola parte, como muchos piensan. No, léase Apocalipsis capítulo 20 para que se dé cuenta. Se destruye el ejército que va a reunir Satanás. Y segundo, Satanás también es lanzado al lago de fuego. Léalo por favor con detenimiento en el capítulo 20 de Apocalipsis. Luego, después que es lanzado Satanás al lago de fuego, viene el juicio final. Y este juicio final es, óigame bien,
contra la humanidad incrédula, desde Adán hasta la guerra de Gog y Magog. ¿Ok? Así que les ruego en el nombre de Jesús, óigame bien, porque todos los días aparece una cosa y cuando pasa un evento, todo el mundo puede poner a inventar del anticristo, de esto y de lo otro, porque a mí me llegan muchos casos. Así que mastique, mastique y mastique antes de tragar. Dios me lo bendiga.